La institución educativa Luis Ernesto Puyana está ubicada en el municipio más antiguo de norte de Santander, fundado en 1531, Santo Domingo de Silos. Muchos sileros, gracias a la labor agrícola, han mantenido siempre una relación comercial con Bucaramanga, que les permitió estudiar en la capital de Santander. El silero siempre ha emigrado hacia Bucaramanga. Muchas familias del municipio se trasladaron de manera definitiva a la capital de Santander. Entre las familias destacadas debemos mencionar al doctor Luis Ernesto Puyana. Siempre las personas nos preguntan quién fue, por qué le pusieron ese nombre al colegio. ¿Son los Puyana de Bucaramanga? El doctor Luis Ernesto Puyana nació el 27 de diciembre de 1890 en Bucaramanga. Sus padres fueron el silero Juan Francisco Nepomuceno Puyana y la joven de ascendencia cubana Elena Troncoso. La familia Puyana tiene un tronco en común, todos hacen parte de la descendencia del español Francisco Puyana, asentado en Girón desde 1702. El doctor Luis Ernesto Puyana pasó sus días de infancia en Silos, durante aquellos años de la Guerra de los 1000 días que tuvieron como protagonista el Gran Santander con la batalla de Palo Negro y la batalla de Peralonso. Durante los días de guerra conoce al líder liberal Rafael Uribe Uribe, quien sería un referente de admiración y una influencia decisiva en su vida. Sus estudios de secundaria lo realizó en el Colegio San Pedro Claver y se gradúa en 1916 como abogado de la Universidad Nacional de Colombia. En Silos, además el doctor Luis Ernesto Puyana conoce a doña Paulina García Cadena, quien se convirtió en su esposa. El doctor Luis Ernesto Puyana fija su hogar desde 1923 en Bucaramanga y combina el ejercicio del derecho con su vocación de historiador y poeta. Desempeñó a lo largo de su vida los cargos de juez, magistrado, jefe de la División Nacional de Justicia, durante el gobierno del doctor Eduardo Santos, oficina que hoy le llamamos Ministerio de Justicia. En varias ocasiones fue candidato a la Cámara y al Senado, fue secretario de Gobierno de Santander, gobernador encargado de Santander, presidente de la Academia de Historia de Santander. Publicó el libro Mi tierra y sus raíces, como homenaje a los valores campesinos, los paisajes sileros, el amor por la tierra que construyó, el amor de su vida. El 29 de agosto de 1966, a los 76 años de edad, murió este luchador de principios liberales. Mantener la historia y el recuerdo del doctor Luis Ernesto Puyana en las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes sileros, en las personas que laboran en la institución, es una manera de comprender los principios y valores institucionales del amor y la conservación de la naturaleza, de nuestro páramo de Santurbán, de la importancia de la educación como transformación social, el respeto por la diferencia y la equidad de género. Una de las debilidades más grandes de una institución y de sus estudiantes es desconocer su propia historia, no identificar las bases de sus valores y las palabras que proclaman sus símbolos. La institución para las nuevas generaciones debe ser un lugar de pensamiento crítico. No hay pensamiento crítico sin libertad, que cada día es más difícil de mantener porque no diferenciamos la independencia de nuestro pensamiento frente a la manipulación mediática. Como tampoco podemos negar el enorme potencial de Silos, trabajo, de ahí su nombre de despensa agrícola de Bucaramanga, y las oportunidades de emprendimiento agroindustrial que vemos desde la media técnica, el amor por la ciencia que debe ser sinónimo de amor por la objetividad y la verdad. Nuestra institución es símbolo de carácter silero, una institución construida con el liderazgo de su propia gente, con el trabajo de los padres de familia, con la franqueza del campesino. Nuestra institución lleva con orgullo el nombre de uno de sus hijos más ilustres, el hombre, abogado amante de la naturaleza, el historiador,
el hombre franco, el hombre que prefirió no tener éxito político antes que renunciar a sus principios. Esperamos que en los próximos años la institución siga manteniendo los principios liberales que siempre han acompañado a los habitantes de Silos, y que el paso de estudiantes, padres de familia, docentes, administrativos y comunidad en general los lleven a celebrar otros 50 años y más de aprendizaje y formación integral en el nororiente colombiano. Institución Educativa Luis Ernesto Puyana, ciencia, trabajo y libertad. Mi nombre, Ana Victoria Moreno Blanco. Laboré en la Institución Educativa Luis Ernesto Puyana del municipio Santo Domingo de Silos por más de 44 años. Me preguntan, ¿cómo se decidió el nombre del colegio? En reunión por los gestores de este gran proyecto, se decidió que llevara el nombre de Luis Ernesto Puyana en honor al doctor Luis Ernesto Puyana Troncoso, ya que sus raíces nacen en Silos y él tiene mucho afecto por nuestro municipio, donde pasó sus primeros años de infancia, luego realizó sus estudios secundarios y profesionales en Bucaramanga, donde desempeñó varios cargos importantes, sin desvincularse de Silos. Conservó la hacienda Villa Elena de su propiedad y en su etapa otoñal permanecía con más frecuencia en nuestro pueblo. Un señor muy respetado por la comunidad, fue elegido concejal, quien hizo grandes aportes intelectuales, de profesión abogado, con un estilo literario inconfundible. Entre sus obras tenemos Mi tierra y sus raíces, poemas íntimos inspirados en el cariño de su esposa y de sus hijos. Amante de la naturaleza, con actitudes de hombre vertical, fuerte y espiritual. Al analizar su perfil, el señor Gilberto Blanco Flores propuso que se diera el nombre de este ilustre personaje y todas aprobaron con beneplácito. Aunque no nació en Silos, su vínculo de sangre y afecto lo mantuvo siempre unido. Quería mucho a sus Silos, nuestros Silos. Él partió de este plano en el año 1966 sin imaginarse que su legado o huellas iban a perdurar en la Institución Educativa Luis Ernesto Puyana. Sus hijos recibieron este homenaje y se vincularon a la institución. Gracias. Yo soy Gloria Puyana de Lubinos, la tercera hija de Luis Ernesto Puyana y Paulina García. Mis hermanos mayores, Blanca y Gabriel, ya fallecieron. Hablar de mi padre podría extenderme en elogios y apreciaciones, pero en este momento acudo a la sensatez y prudencia mencionando un corto comentario de su vida. Me siento muy feliz y orgullosa de haber tenido un padre tan honesto, tan correcto, un ejemplo de sabiduría que se manifestaba en los consejos que impartía, firme en sus principios arraigados desde temprana edad. Bien lo describen sus palabras que menciono a continuación, abro comillas: nunca te escudes tras de la mentira. La verdad, aunque a veces dolorosa al principio, te será siempre fiel al final. Cierro comillas. Esta frase de mi padre influyó en mi vida y define claramente su recia personalidad. Su vida es una herencia invaluable para las futuras generaciones. Este era Luis Ernesto Puyana. Soy María Eugenia Puyana, la hija menor de Luis Ernesto. Quiero comentarles algunas de sus experiencias y resaltarles valores de su vida. Nació en Bucaramanga en el año 1890
y antes de cumplir sus 2 años murió su madre. Su padre, al quedar muy triste y solo, resolvió irse para Silos, en donde contaba con familiares y amigos quienes podrían ayudarlo a mitigar ese dolor en su viudez y esa orfandad para sus 3 hijos, mi padre y sus 2 hermanas. Fue para todos una época muy difícil. Sin embargo, el campo les ayudó admirando la naturaleza en los árboles, sus aves, sus flores, sus animales, sus sembradíos y en particular los caballos, que eran su pasión. Igualmente, mi padre conoció y valoró entrañablemente a su gente de la región. Así fueron pasando los años. Los niños crecieron y vivieron en Bucaramanga. Mi padre entonces estudió en el Colegio San Pedro e hizo su carrera de abogado en la Universidad Nacional de Bogotá. Por casualidad de la vida, nombraron al padre Adolfo García Cadena párroco de la iglesia de Silos. Mi madre, su sobrina, la mandaron con su hermana a pasar vacaciones a Silos, y cuando mi padre la conoció, quedó prendado de sus ojos negros. Así pues comenzó un noviazgo que fue para todas sus vidas. Quisiera hablar muchas cosas más de él, pero no quiero extenderme demasiado. Para terminar, a nosotros, sus hijos, siempre nos inculcó desde niños la honestidad en todos sus aspectos, a decir siempre la verdad y a tener una auténtica sensibilidad social acorde con los principios cristianos. Muchas gracias. El apellido Puyana se origina de una misma rama y viene de la siguiente historia. A principios del siglo XVIII, un súbdito español que viene de América a administrar una zona de lo que hoy es Santander, conoce en el barco y se hace muy amigo de un inmigrante irlandés de apellido O'Farrell, quien termina ayudándole en su encargo real. Había en esa época un conflicto en España e Inglaterra y la gente asociaba al irlandés con un inglés, por lo que el encomendero español Puyana le sugiere a su amigo, para evitarles problemas, que se apellide O'Farrell Puyana. Este español no tuvo hijos, pero sí el irlandés, y sus hijos resolvieron adoptar luego simplemente el apellido Puyana. Otro recuerdo cariñoso de mi padre, que hay una nota a traer a colación, es el hecho de que el abuelo materno de Luis Ernesto fue el coronel Troncoso, quien luchó con Bolívar desde su campaña en el Bajo Magdalena. Gracias. Doctora, por mantener en alto el nombre de ese colegio tan hermoso. Gracias a usted, estamos muy orgullosos de que ese colegio lleve el nombre de mi padre. Ha sido muy bello para la familia contar con ese recuerdo de papá. Quiero contarte que soy la quinta en la línea de la familia. Por cosas de la vida, fui la que más pude acompañar a papá en sus largas temporadas en Villa Elena, en su pueblo amado. Papá quedó huérfano muy pequeño, no tenía 2 años, cuando murió mi abuelita en Pamplona, y mi abuelo, Nepomuceno Puyana Villamizar, se trasladó a Silos, donde tenía familiares que podían ayudarle a darle cariño a esos niños. Papá recibió mucho amor de estas personas, de estos familiares, de estas tías, y allí se formó su carácter fuerte, firme, valiente, al mismo tiempo religioso. Mi papá era profundamente religioso, amó la iglesia y amó a todos los sacerdotes y todas las cosas que rodeaban a la iglesia. Siempre estuvo muy pendiente de los necesitados. Cuando lo nombraron presidente del Consejo de Silos, regresaba por la noche. Yo me preocupaba mucho por la soledad de los caminos. Él regresaba a caballo. Y yo le decía, ¿por qué llega tan tarde? Decía, no señora, tenía que terminar con el programa que había en el Consejo, y yo estoy contento de estar con el deber, de haber cumplido con el deber. En una ocasión llevó agua
en una botella agua del acueducto de Silos a Cúcuta. Allí le dieron muy mal pronóstico de que el agua era muy contaminada. Insistió con los alcaldes de ese momento, pero no se hizo nada. Más tarde visitó a Cúcuta y vino un ingeniero mi papá iba a dar un lote prestado para hacer un vivero para que se fomentara muchas cosas, los árboles y las otras cosas de poder comer en esa pródiga tierra. Sin embargo, el alcalde de ese momento tampoco hizo nada. Eso lo desilusionó un poquito, pero bueno, él siguió firme con sus cosas por la finca, por la tierra, por la región que tanto amó y que supo recibirlo con cariño. Mi papá era profundamente religioso. A la entrada de la finca plantó un rosal con rosas de diferentes colores y allí puso la imagen de la Santísima Virgen para que protegiera a Villa Elena y al pueblo de sus ilusiones, más abajo al pueblo de Silos. Siempre hicimos paseos a caballo, lo cual para él era una cosa hermosa porque recordaba su niñez. Fuimos a Latico, familia de la finca de la familia Bautista Arias. Luego fuimos a Caraba, donde tío Rafael Guerrero Flores tenía una finca. También fuimos a Motiscua y Bávega, siempre a caballo. Él me iba contando los pasos que había recorrido de pequeño con sus familiares y con su papá, y siempre estaba amando entrañablemente a su hermosa región. Gracias, papá, por el amor, la fuerza, por el pueblo que tanto te acogió en tu prematura soledad. Gracias por haber amado tanto a mamá, a sus hijos y a las personas más necesitadas. Gracias por saber nuestro Padre. Dios te bendiga y que estés en el cielo. Soy el coronel Luis Ernesto Luis Puyana, oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional después de 30 años de servicio. Nieto del doctor Puyana y sobrino del general Gabriel Puyana García, hijo también del doctor Puyana. Llevo 53 años llevando el nombre de mi abuelo y ha sido un honor para mí, con una obligación con mi familia y amigos, de mantener vivo el legado que él dejó en este mundo. Nunca lo conocí, lamentablemente falleció antes de que yo naciera, pero durante todo ese tiempo he escuchado tanto de él que es como si hubiera vivido cada día al lado de su humanidad. De todo lo que me han contado de mi abuelo, se podría destacar cientos de virtudes y valores que no alcanzarían las hojas en este mundo para escribir cada una de ellas, y su influencia en la vida de todos nosotros, sus descendientes y amigos. La honestidad, la honradez y la humildad, para mí, son las tres más importantes. Fueron, entre otras, pilares de su vida, las cuales fueron pasadas a mí en herencia por parte de mi madre. La honestidad en todos los actos de su vida. Como abogado, nunca defendió a un culpable porque su ética profesional no se lo permitía, así fuera el negocio de su vida al defenderlo. Para él, la conciencia no tiene precio. La honradez, palabra que va encadenada con la anterior y que en esos días era lo más sagrado. El solo apretón de manos entre dos personas era más que suficiente para estar seguro y tranquilo que la contraparte respondería por lo prometido. Hoy en día eso ya no existe. Por último, la humildad. Mi abuelo era de un temperamento serio y recio, pero cuando defendía lo hacía con pasión, y de la misma manera que asistía a un comerciante millonario, lo hacía con el campesino afectado. Por ello, ser como Luis Ernesto Puyana es un reto para cualquiera hoy en día. Él decía que el sacrificio y la perseverancia es el común denominador de las personas exitosas, pero sin el acompañamiento de los valores será exitosa para muchos, pero fracasada para sí misma. Mi abuelo me dejó muchas enseñanzas. Yo hoy en día le agradezco a mi madre habérmelas enseñado,
las cuales formaron al hombre que hoy en día soy. Solo me resta desearle muchos éxitos en la nueva etapa de su vida. Que siempre se sientan orgullosos de los que son y de dónde vienen. No hay nada más satisfactorio para una persona ser un ejemplo de bien para otros. Muchas gracias. Para todas las directivas, profesores y estudiantes de la institución educativa Luis Ernesto Puyana, les habla Elizabeth María Lubinos Puyana, nieta del doctor Luis Ernesto Puyana e hija de Gloria Puyana Lubinos y Reinaldo Lubinos. Soy trabajador social del Ministerio de Defensa. Hablar de las virtudes y cualidades que rodearon la vida de mi abuelo no lo hago solamente por un impulso del orgullo de sangre, sino porque ha significado Luis Ernesto Puyana en la historia de Santander. Un hombre ilustre, amante de las letras, celoso del cumplimiento estricto de la ley, bajo los principios de honestidad y sinceridad, firme en sus convicciones morales y cristianas de luchar por la verdad. Sus grandes pasiones, el devoto amor a su esposa y a sus hijos, como también adentrarse en la lectura y el gusto por la naturaleza, ímpetu que disfrutó en su finca Villalena, cercana al municipio de Santo Domingo de Silos. Ese es el legado de mi abuelo para ustedes y un reto a imitar su ejemplo y virtudes. Gracias. Gabriel Obregón Puyana, nieto de Luis Ernesto Puyana, o más cariñosamente Papá Ernesto, como sus nietos lo llamábamos. Les voy a comentar una pequeña anécdota de la niñez que tengo del abuelo, quien amaba mucho la naturaleza y el campo y su trabajo. Nosotros cuando niños era nuestra gran alegría ir a pasar temporadas de vacaciones con el abuelo, con las tías y la abuela, en Villalena, la finca que él tenía en Silos. Recuerdo que una vez el abuelo había sembrado unos árboles, algo que él hacía, y me dijo que los regara, porque hacía días que no llovía y estaban muy secos y muy pequeños y necesitaban agüita. Y me dice: mi hijo, váyase con la manguera, póngase a cada palito y cuente hasta 100. Yo, que amaba el campo, la aventura y el juego, quería terminar rápido y empecé a contar de uno en uno, pero cuando ya llevaba los 3 o 4 palitos me di cuenta que a ese paso no iba a terminar nunca. Entonces comencé a cortar de 5 en 5 y terminé contando de 10 en 10. El abuelo obviamente se dio cuenta que yo terminé muy rápido de la tarea que él me había encomendado y me llamó aparte y me dijo: mi hijo, los arbolitos necesitan agüita, y me dio toda una cátedra de por qué la importancia de los árboles para la vida del ser humano. Esta anécdota para mí cobra mucha importancia hoy en día, en que los seres humanos nos encontramos enfrentados al cambio climático, producto de la explotación que hemos venido haciendo de los recursos de la naturaleza, como si estos fueran inagotables, y valoro esas enseñanzas que el abuelo Luis Ernesto me dio. Un abrazo con cariño para toda la gente linda de Silos. Todos, me alegra mucho poderlos saludar. Mi nombre es Paulina, soy nieta de Luis Ernesto Puyana. No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente porque cuando nací mi abuelito ya había fallecido hace algunos años, pero siento mucho su cariño, su legado, y así como el de mi abuelita. Yo soy Leticia, la bisnieta de Luis Ernesto, y me encanta poder leer cartas viejas y poemas que él escribía, por lo que queremos compartirles unos poemas que él escribió. Si en las claras mañanas, si en las claras mañanas en que riega el sol toda su gloria en tu camino, asombrado murmuras sin palabras, de tan excelso don yo no soy digno. Si en las noches serenas sientes bajar al fondo de ti mismo el fulgor de los astros, y en la noche tu corazón se colma de infinito, si se pobló tu sombra de visiones, si tu silencio se llenó de trinos, si mientras otros iban desalados, en su afán de llegar, tú humilde, mínimo,
Por alzar una rosa desmayada, detuviste la marcha compasivo. Si al reclamo amoroso de las cosas pusiste atento oído, si escuchaste una voz que te llamaba y esa voz salía de lo íntimo, puedes pensar, poeta, que verdaderamente eres un... Buenos días, le habla el doctor Cristian Gustavo Lubinos Puyana, médico pediatra de la ciudad de Bogotá, orgulloso nieto del doctor Luis Ernesto Puyana. Hablar de mi abuelo es hablar de un gran jurista, un hombre dotado de grandes cualidades humanas. Su profesión la ejerció con grandes principios de igualdad y honestidad. Aprendí de mi abuelo que el tesoro más valioso que un hombre puede tener es su familia, que su esposa es el ser más importante en su vida y que sus hijos son el legado que damos para construir una sociedad mucho más justa y mucho más honesta. Tenía gran apego por la verdad y en sus escritos lo defendía como el mejor medio para obtener la libertad. No en vano el colegio de Silo lleva su nombre. Todos los estudiantes del colegio deberán evocar esta imagen y si logran ver esta imagen claramente, podrían ser en un futuro los hombres que construirían una sociedad mucho más justa, mucho más honesta, mucho más equilibrada. Gracias. Recordando a mi abuelo Luis Ernesto Puyana. Yo estaba muy pequeña cuando el abuelo murió, pero los primeros y más felices recuerdos que tengo de mi infancia los viví en Silos, en la finca Villalena. El abuelo fue un amante de la naturaleza, sus jardines, sus árboles, sus animales, especialmente los caballos. Lo recuerdo montado en su yegua La Capitana y yo a su lado en La Porcelana, una hermosa yegua blanca que había destinado para sus nietos. El abuelo fue un hombre que inspiraba un gran respeto y admiración por todos los logros que alcanzó en su vida profesional y su gran sensibilidad como ser humano, dejando una huella imborrable en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo.